Hola, buen día chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro. Bueno, les voy a pedir que por favor tengan sus códigos, como siempre, para poder ir siguiendo la clase. Vamos a ver la unidad número 6, vamos a compartir un Power. Tiene que ver con lo que venimos analizando desde las primeras clases. ¿Pueden ver bien el Power? ¿Sí? ¿Lo pueden ver bien? Bueno. Esta es la unidad número 6, así que si quieren ubíquense en el programa para ver el contenido de esta unidad, que es un contenido general, pero que sirve para todo el resto de las unidades, las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de relaciones jurídicas, y hoy vamos a hacer una clase participativa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para que yo hable de una relación, tengo que estar frente a qué. A ustedes, cuando hablan de una relación, independientemente de lo jurídico, ¿a qué estaríamos haciendo referencia? ¿Qué imaginan? ¿Qué contexto imaginan? A ver, Alma. Si no podés participar, podés escribir en el chat. Alma. Juan Pablo González. La idea de no tener una clase grabada y que estemos en forma virtual presencial es que podamos hacer un intercambio durante la clase de los temas que vamos viendo y de lo que ustedes opinan. Así que la idea es que no se conecten sin imagen y sin sonido y que cuando uno los convoca ni siquiera estén. Lo bueno sería poder interactuar. Si no, esto está grabado, no tendría mucho sentido que esté en la clase. Eliana Leiva. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver quiénes están en clase, para saber durante el trabajo que vamos a hacer en clase con quiénes puedo contar. Alma. Bueno, ahí Leonela dice que no se puede conectar, no va a poder tener su micrófono, no importa, puede escribir, no hay ningún problema. Si quieren, saquen todos sus micrófonos y pongan sus imágenes, para que yo pueda ver quiénes están en clase y no llamar a gente que por ahí no puede contestar. Falta gente, ¿por qué no se conectan? No. María Elena, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué Hola. tal? ¿Escuchás bien? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a interactuar bastante, así que si quieren activar
o desactivar. Sus micrófonos, todo. Activar, usted la tiene activado, está perfecto. Bueno, vamos a ver entonces. Doctora, sí. Hoy no voy a estar con todas las luces, porque el domingo entraron ladrones a mi casa y estoy toda golpeada. Ay, por favor, por favor. Esto es una locura, no alcanza con la pandemia, que también tenemos estas cosas terribles, terribles, María Elena, cuánto lo siento, Dios mío, pero estoy llorando desde el domingo. Tengo unos moretones en la espalda así de grandes. No, no se puede creer, María Elena, no se puede creer. Por favor, qué necesidad. Te va a golpear un poco esta clase entonces, porque cuando hablamos de derechos subjetivos, de derechos fundamentales, hoy te va a sonar un poquito livianas las palabras. Lo lamento muchísimo y aprecio que hayas querido compartir esta clase. Por lo menos entre todos a veces se alivian las cosas. Lo lamento. Bueno, vamos a compartir entonces un PowerPoint. A ver, ¿quién tiene el host de esta charla que no me permite compartir la pantalla? Rodrigo, no sé quién tiene el host de esta clase. Briana, profe, aparece. ¿Quién? Briana. Briana, ¿me autorizás a compartir pantalla, por favor? No lo puedo hacer. ¿Le habrás pasado el host a ver? ¿Viste dónde está un cartelito? Ahora sí. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, vamos entonces a las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos de la unidad 6. Entonces, para que nosotros podamos ver en qué consiste o de qué manera nosotros vamos a analizar a través del Código Civil y Comercial estas relaciones jurídicas, ya nos da la pauta de que para que podamos incorporarlo dentro de este análisis, estamos hablando de aquellas relaciones y situaciones, que lo vimos la clase pasada también, que tienen una consecuencia jurídica. Muy bien. Antes de ver cómo se vincula una parte con otra parte, un sujeto con otro sujeto, o varios sujetos con un sujeto, o estos sujetos con las cosas, o estos sujetos con la comunidad, o la comunidad entera como sujeto, vamos a ver de qué los vamos a proteger, qué tipo de derechos tienen cada una de estas partes. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con una definición. Ustedes en los textos que están analizando pueden tener muchas otras. Cuando nosotros hablamos... Disculpen, tengo un compañero que bueno. Entonces vamos a ver una definición que ustedes pueden ver de los autores que están utilizando en la bibliografía, similares definiciones. Entonces, cuando hablamos de relación jurídica, según Muchetti y Sorraquín Becú, cuando, primero,
hay más de una persona, o sea, entre personas. Estas personas son los sujetos jurídicos y ya vamos avanzando sobre las próximas unidades, que a su vez estos sujetos jurídicos pueden ser personas físicas o personas ideales, ¿sí? A estas personas las vamos a analizar en la medida en que la norma le asigna determinadas consecuencias a la relación entre estas personas o a las situaciones jurídicas donde pueden no haber dos personas, sí hechos que traen consecuencias. ¿Qué tipo o de qué manera se pueden relacionar estas personas? Bueno, vamos a tratar de dividirlo en 4 grupos o 4 bloques de los más importantes.
Bueno, ahí retomé. Les voy a pedir, me parece, yo tengo internet inestable, no sé si pasará algo con todo internet o solamente a mí. Ahora les pido que anulen sus imágenes entonces para que sea menos pesado y podamos compartir la pantalla. Este PowerPoint va a estar subido al campus también, como para que lo puedan seguir si se llega a cortar nuevamente. Bueno, seguimos entonces con la estructura de la relación jurídica. No, estábamos en este. Entonces, teníamos distintos tipos, cómo se vincula un sujeto con otro sujeto. Ahí nosotros vamos a tener relaciones de tipo obligacional, donde vamos a tener un sujeto activo que va a tener un poder de coacción para que se le entregue aquello a lo que se ha obligado otro sujeto, que va a ser en la relación, la parte que está obligada a un deber, ¿sí? Estas relaciones obligacionales, vamos a ver después, que pueden estar en cabeza de un sujeto individual, de una persona jurídica, que sería un ente ideal, de una comunidad. Ustedes van a ver en el título preliminar, porque no nos vamos de este título preliminar del código todavía, en donde se plantea como sujeto
de derecho a la comunidad, y está planteado como un derecho colectivo. Vamos a analizarlo más adelante, pero lo que les quiero decir, que no, cuando hacen la abstracción de esto, no se imaginen un sujeto A y un sujeto B y nada más, sino que son múltiples las posibilidades. Después hay relaciones jurídicos reales. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que esta vinculación podía ser también de un sujeto con un objeto? Yo soy dueña de la bicicleta. ¿Sí? Hay una relación con una cosa, una relación que tiene efectos jurídicos, sí. Si es mía, si es de mi propiedad, o en una relación de dominio. Después, otro rango de relaciones que también tienen toda una disciplina jurídica muy importante, muy amplia, es el de las relaciones familiares, ¿sí? Y finalmente el de las relaciones hereditarias o sucesorias. Serían a grandes rasgos 4 bloques en el cual se moverían todas estas relaciones. Muy bien. Ahora, en todas estas estructuras, tenemos diferentes componentes. Los sujetos. Muy bien. Entonces, en estos sujetos tenemos o los individuos que se relacionan entre sí, que ya dijimos pueden ser personas naturales, físicas o jurídicas, y también podríamos tener personas unidas por un interés comunitario. Y ahí estaríamos frente a una, por ejemplo, acción colectiva, cuando se quieran ejercer derechos que le corresponde a la comunidad o parte de la comunidad respecto a un derecho. Por ejemplo, los derechos ambientales. Muy bien. Después, ¿ustedes escuchan bien, chicos? Perdonen, que tengo como un retorno. Se escucha bien. Ah, bueno, yo tenía un retorno. Se escucha bien, profe. Gracias. Bueno, después tenemos el objeto. Y acá nos tenemos que mentalmente diferenciar de objeto cuando hablamos objeto, un jarro de flores, un jarrón de flores, sino que el objeto es esa porción de toda la realidad delimitada a estos sujetos que tienen una vinculación entre sí. Esta delimitación puede consistir en una cosa, puede consistir en un servicio, puede consistir en una obligación familiar, puede consistir en un hacer de un artesano. Entonces, cuando nosotros hablamos de objeto es qué cosa, pero no cosa como un ente corpóreo, sino cómo delimito las circunstancias que van a estar incorporadas en esa relación, ¿sí? ¿Cuáles van a ser, o sobre dónde, o sobre cuánto de esa realidad van a recaer los intereses de esos sujetos, ¿sí? Y el contenido de cómo se van a vincular con respecto a ese objeto es el conjunto de derechos y deberes que ambos sujetos juegan según el rol que les toque. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillito. La compra de un paquete de cigarrillos. El que no fuma, de caramelos. Los sujetos, ¿sí? ¿Quiénes van a ser? Quien vende y quien compra. Tenemos dos sujetos, ¿sí? Vamos a suponer que quien vende es un sujeto individual, el dueño del kiosco, no es una persona jurídica. El objeto, ¿cuál va a ser el objeto? El objeto va a ser la compra-venta de una mercadería. Esa sería la delimitación de esa porción de realidad. Y el contenido es, bueno, ahora que yo ya sé quiénes son los sujetos, cuál es el objeto que los une, el contenido, es decir, qué derechos y qué deberes corresponde a cada uno. Al comprador le va a corresponder el deber de pagar una suma de dinero a cambio de esa mercadería.
y quien está obligado a entregar la mercadería sería la parte pasiva respecto a la entrega del objeto de la relación y a su vez activo en el sentido que tiene el derecho de exigir el pago por esa mercadería. Muy bien. ¿Qué elementos internos yo voy a tener dentro de esta síntesis, en esta relación? Muy bien. Primero, entonces, el objeto de la relación. Compra-venta de un auto. Muy bien, ahí lo tengo. El vínculo de atribución. Perfecto. ¿Cómo se vinculan? Perdón. El auto, el comprador, el vendedor. Después veremos todas las circunstancias que rodean a ese negocio jurídico. Si es una compra de un auto en cuotas, en la modalidad, dónde se va a entregar el vehículo, si va a poder elegir color, todo lo que hace a la vinculación de esos sujetos respecto a esa compra-venta. Distinto es cuando nosotros estamos frente a una situación jurídica, ¿sí? Donde las partes no comienzan con un acto voluntario a crear una relación jurídica, sino que se produce un hecho, ¿sí?, que puede tener consecuencias y entre estas consecuencias pueden ser un cambio de estado. Por ejemplo, la ubicación o posición de alguien o algo en un contexto jurídico. Nace una persona, bien, el contexto jurídico va a ser hijo. Muy bien. Esa situación jurídica va a tener un antes y un después. Primero van a ser en una situación jurídica abstracta, ¿sí? Ustedes van a ir, por ejemplo, al artículo 19, perdónenme, estoy con COVID y los síntomas son medio fuertes. Ustedes van a ver una situación jurídica abstracta, van a ir al artículo 19 y les va a dar la definición de qué es el comienzo de la existencia de la persona humana. Decimos que es una situación abstracta porque no está referida a una persona determinada, sino indeterminada. ¿Cuándo se va a dar la situación jurídica concreta? Hablen un poquito ustedes. ¿Con el nacimiento puede ser? Muy bien, perfecto. Ahí le pusimos nombre y apellido a una situación jurídica abstracta que pasa a ser una situación jurídica concreta. Perfecto. Muy bien. Entonces, acá empezamos ya a analizar los derechos subjetivos. Le vamos a ver en esa situación concreta, yo ya tengo individualizado el sujeto, ¿qué derechos se le reconocen a esa persona? ¿Qué actos puede realizar? Entonces, ahí empieza una gama de derechos subjetivos amplia, ¿sí? Y es un poder que se le entrega o se le otorga a las personas, según el ordenamiento jurídico, para satisfacer los intereses que merecen tutela del derecho. Bueno, quiero saber cuáles son esos derechos. ¿Qué es lo que merece tutela? Bien, primero, tenemos que plantearnos en un escenario de una conducta debida, ¿sí? Entonces, ahí vamos a situarnos. Primero, si estos derechos subjetivos me corresponden a mí como persona, en el sentido de que va a significar una conducta debida del resto de los sujetos hacia mí, y a su vez va a implicar una conducta propia. La conducta ajena va a ser el límite de los derechos del otro cuando comienzan mis derechos. Y la conducta propia va a ser el respeto por los derechos del otro. ¿Se entiende en el doble juego? Voy a tener que analizar la conducta ajena y la conducta propia.
A la conducta propia la voy a materializar a través de un hacer o de un omitir, ¿sí? No hacer lo que yo diga, obviamente. No lo que yo diga, sino lo que el ordenamiento me permite. Y a veces lo que el ordenamiento me permite no es un hacer, sino un omitir, ¿sí? Y a la conducta ajena, yo lo que le voy a poner un freno, un límite, es exigir a la conducta positiva del otro, es limitar que se haga algo o exigir que se haga algo. Si yo estoy en un muro medianero entre dos propiedades y una es mi propiedad, cuando yo estoy hablando de una conducta negativa de la otra parte, estoy refiriéndome, por ejemplo, a que no va a poder exceder la construcción de un muro medianero más allá de la altura que permita el ordenamiento catastral o, por ejemplo, vecinal de un municipio. Después, cuando nosotros ya tenemos distinguido el sujeto, el deber del otro, el deber del propio sujeto y los derechos, vamos a ver que los podemos subdividir, estos derechos subjetivos, en dos grupos. El derecho subjetivo relativo y el derecho subjetivo absoluto, ¿sí? En el derecho subjetivo relativo, dice, se hace valer ese derecho frente a otras personas concretamente determinadas. Si soy hijo, voy a hacer valer mis derechos a un deber de alimentación a mis padres, y ahí ese derecho lo tengo frente a personas concretamente determinadas, padre y madre, ¿sí? Entonces, eso sería un derecho subjetivo relativo. Y cuando estoy frente a un derecho subjetivo absoluto, lo ejerzo frente a toda la sociedad. Tengo derecho a consumir un agua saludable, agua que no esté contaminada. Ese derecho es absoluto porque lo tengo frente a toda la comunidad. No está permitido a nadie, ni siquiera al Estado, contaminar el agua. Entonces, es absoluto ese derecho. Entonces, según este régimen jurídico y estos derechos que pueden ser relativos y absolutos, a su vez pueden estar en la esfera de los derechos subjetivos públicos o de los derechos subjetivos privados. Cuando estamos frente a los derechos subjetivos públicos, son las facultades que se hacen valer inclusive frente al Estado, ¿sí? Tenemos muchos ejemplos en este momento en que estamos viviendo, donde estamos con un tema de salud. La salud es un derecho fundamental de la Constitución Nacional, entonces son derechos que tenemos frente al Estado mismo. Y los derechos privados son las facultades que se ejercen entre los particulares. También podría ser con el Estado, pero en una relación, por ejemplo, particular-Estado. Una empresa que va a hacer una obra pública. Hizo un contrato de concesión para hacer el trabajo. Ahí es una relación con el Estado, pero de manera particular, no general. Muy bien. Ahora, estos derechos, ¿dónde empiezan? ¿Dónde comienzo a recabar? ¿Dónde se encuentran legislados? Primero, la Constitución Nacional. En esa Constitución nosotros vamos a tener derechos fundamentales de primera generación, de segunda generación y hasta tercera y cuarta generación. Arrancamos con los derechos económicos, sociales y culturales y también vamos bajando escalones, que no quieren decir que sean menos importantes, y vamos a ver, por ejemplo, derechos al ambiente. Acá tenemos las convenciones, ¿sí?, que surgen de la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22, y ahí tienen mencionados los más importantes reconocidos por nuestro país. Esto va a quedar en el Power. Fíjense que después, a medida que vayamos avanzando en los temas, vamos a analizar algunas de estas declaraciones, como por ejemplo las declaraciones del niño, niña y adolescente, en forma particular.
Bien, de todos esos tratados se va a dar cabida a los derechos personalísimos, que son aquellos derechos inconfundibles, dice, son derechos subjetivos esenciales. Recién mencionamos uno, el derecho a la salud. Son originarios o innatos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que están vinculados con la propia existencia de la persona. Entonces, independientemente de la actividad que realice ese sujeto, lo tiene por el solo hecho de ser persona humana, ¿sí? Son absolutos, ¿bien? Se le podría decir a un sujeto, vos tenés estos derechos solo frente a algunos terceros. No, es un derecho que se tiene erga omnes. ¿Qué es este concepto de erga omnes? Frente a todos. No está limitado a un sujeto, frente a todos. Lo vamos a ver varias veces. Son indisponibles, intransferibles e irrenunciables. Falta nada más que piensen por 2 minutos. Yo podría renunciar a mi dignidad, podría renunciar a la vida, podría renunciar al derecho a la salud. Lo acompañan al hombre a lo largo de toda su vida. Y además son atributos de la persona humana. Por lo tanto, son imprescriptibles. Duran desde el comienzo hasta el fin de la existencia humana y carecen de naturaleza patrimonial, por supuesto, si no, solamente podrían ser patrimonio de quienes puedan pagarlo. Y eso es una barbaridad. Muy bien. Ahora vamos a principios que están vinculados, incorporados en este ejercicio de los derechos, en esta relación entre los sujetos. Primero, la buena fe. Ya lo habíamos analizado en el título preliminar. Vamos a dar una de las definiciones de un jurista argentino, Marcelo López Mesa, y él dice, la vida en sociedad requiere actuaciones razonables, maduras, responsables, alineadas con el principio cardinal de la buena fe. La buena fe incorpora muchos conceptos, ¿sí? Primero vamos a ver este concepto como conducta humana, ¿sí? Si nos referimos a la conducta humana incluida en la buena fe, estaríamos hablando de dimensiones como la honestidad, la lealtad, la honradez, la fidelidad, la rectitud, un comportamiento leal, cooperativo, la información, el asesoramiento. Eso sería el concepto de la buena fe referido a la conducta humana. Pero también en el orden jurídico lo tenemos que analizar como principio general de buena fe, ¿sí? Este es un concepto técnico jurídico que ya nosotros lo habíamos analizado en el derecho romano, lo marcamos, les dije, recuerden esto porque lo vamos a volver a ver, ¿sí? Y se inserta en muchas normas para describir y delimitar el supuesto de un hecho. Entonces, este comportamiento leal, este principio de buena fe, tiene que estar presente en todo momento, inclusive en la fase previa a la constitución de una relación jurídica, ¿sí? Todos los derechos deben ejercitarse de buena fe y a su vez deben cumplirse de buena fe. Buena fe también puede abstraerse como concepto poniendo en el paño la mala fe. Cuando nosotros tenemos alguna actitud que implique algún ardid, algún dolo, alguna actitud que salga de lo que las partes entendieron que debía ser esa relación jurídica, ahí ya estaríamos en un comportamiento que se desvirtúa respecto a la buena fe. Entonces, tenemos que construir un concepto de buena fe objetivo. Entonces, es muy claro verlo a la luz de un comportamiento negocial. Cuando nosotros estamos frente a una relación negocial,
ese negocio jurídico tiene que ser en un marco de honestidad, probidad, lealtad. Eso es lo que imaginamos que las partes esperan, ¿no es cierto? Ahora, tenemos varias formas de vincularnos donde esté presente el negocio negocial. La relación negocial. Por ejemplo, el contrato. El contrato es una figura que ustedes van a inclusive ampliar mucho en una materia que es Civil 3 o Civil Derecho de los Contratos, pero lo que podemos decir acá es que en ese contrato, que es entre partes, no figura o no participan otros sujetos ni el Estado, sin embargo, tiene que ser a la luz de la intención común que las partes tuvieron y el respeto por este principio de buena fe. Imagínense ustedes las innumerables relaciones jurídicas que se dan en el tráfico comercial si nosotros prescindiéramos de algo que nos parece natural, el comportamiento de buena fe. Sin embargo, el derecho lo marca como una línea de decir, cuidado, este es el termómetro, cuidado, este es el termómetro, no se debe salir de los límites de este principio objetivo. Hay que proteger, por supuesto, la confianza y la lealtad de las partes. ¿Quién va a tener que probar esa deslealtad o esa falta o ese quebrantamiento de la confianza? Lo va a tener que probar quien lo aduce, porque el principio general es que se presume la buena fe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros analizar si se respetó o no ese principio? Bueno, vamos a analizarlo desde distintas funciones. Primero, una función limitativa de la conducta admisible. ¿Cuál es el límite de la conducta admisible? Muy bien, es aquello que está permitido, ¿sí? Es todo comportamiento que esté permitido, el límite dentro de lo que está permitido, seguimos manejándonos en el ámbito de la buena fe. Ahora, cuando salimos de esos límites permitidos, ya estamos en otro tipo de comportamiento que puede constituir una lesión, un abuso, una imprevisión, ¿sí? Actos propios. Y por otro lado, lo podemos ver desde una función interpretativa, ¿sí? Es quien tenga que analizar si hubo o no un comportamiento fuera del ámbito de la buena fe, ¿sí? ¿Qué va a tener que analizar? Primero la norma, pública y privada, ver cuáles eran los límites del comportamiento y ver si en el caso concreto hubo un exceso o se extralimitó esos límites. Y finalmente tenemos una función integradora, ¿sí? Esta función integradora es ver todos los accesorios de la conducta exigible, en qué consistió el incumplimiento, si hubo un incumplimiento de mala fe, si hubo un incumplimiento de buena fe, pero un incumplimiento por un impedimento, que hasta podría ser un impedimento no imputable a la parte que incumplió, ¿sí? Vuelvo a insistir, el ejemplo de pandemia nos da la posibilidad de armar varios ejemplos. Una cosa es no cumplir por una decisión deliberada, otra cosa es no cumplir frente a una situación que excede a las partes, que excede al deber razonable de cumplimiento. Y si eso no se diera, ¿sí? Entonces no hay hay un incumplimiento que excede las posibilidades, ahí entonces estamos frente a una responsabilidad civil. Es decir, ¿va a traer consecuencias? Sí, va a traer consecuencias. Muy bien. Este principio, el de buena fe, va a ir unido a otros dos artículos del título preliminar, que es el del abuso del derecho y el de la posición dominante. Ustedes van a ver artículo 10 y 11 del código. Después, prepárenlo que vamos a elegir después 2 personas para que lo lean. Pero bueno,
Van de la mano el abuso del derecho con el de la posición dominante. ¿Por qué? Porque para que se dé una posición dominante frente a una parte más débil, a su vez tuvo que haber habido un abuso del derecho por quien ejerció esa posición dominante. Y en esto de la posición dominante, a veces automáticamente pareciera que nos vamos hacia una desproporción de fuerzas entre los sujetos. Sin embargo, no está referido específicamente a una desproporción de fuerzas, sino que más vale el código lo analizó en un contexto de mercado, en un contexto negocial, donde una parte tiene una estructura mucho más fuerte que la otra parte, y en base a esa estructura es que negocia. Entonces, la parte débil de esa relación poco puede hacer. Por ejemplo, los contratos de adhesión. Ustedes vieron que en defensa del consumidor tenemos situaciones muy claras donde se produce este desequilibrio, ¿sí? Entonces, este código lo tiene como un principio. Acuérdense que todo el título preliminar son principios. Bueno, a ver, tengan presente el artículo 10 y 11 y a ver si se ofrecen dos personas, lo leen, si no, elijo. ¿Quiere que le diga el 10, profe? Dale, muy bien. Abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraria los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva. Y si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. Muy bien, perfecto. ¿Quién puede leer el 11 para que vean que están bien de la mano? Si quiere que yo lo lea, profe. Perfecto. Artículo 11. Abuso de la posición dominante. Los dispuestos en los artículos 9 y 10 se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces, el juego de los tres artículos que ustedes tienen que leer en forma conjunta es el de Buena Fe 3, 10 y 11, ¿sí? Bueno, chicos, ustedes han podido ingresar al campus, que hay un trabajo práctico que van a poder visualizar en unos días y tienen hasta el 15 de abril para entregarlo. ¿Lo pudieron ver? ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, muy bien. Les pido que cualquier consulta me lo envíen al campus. Yo ahora corto con ustedes y en un ratito subo el Power a la página. Okay. Bueno, Bueno. profe. Muy bien. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.